Buen día para todos. Primero que todo, gracias por la invitación a los organizadores de este magnífico evento, el cuarto Cali Breast Meeting. Mi nombre es Carolina López Ordóñez y vamos a hacer un update sobre el cáncer de mama triple negativo en enfermedad temprana. Vamos a hablar de generalidades, neoadyuvancia, adyuvancia y las perspectivas futuras. El cáncer de mama triple negativo corresponde al 15 al 20% de todos los cánceres de mama. Suelen ser tumores agresivos con alto grado histológico y de proliferación. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres menores de 40 años. Suelen ser portadoras de mutaciones en BRCA, en especial de BRCA1. Es importante hablar de este tipo de tumores porque suelen tener recurrencias más tempranas en comparación con otros subtipos. Su pronóstico suele ser peor en relación con la falta de tratamientos dirigidos y las respuestas a la quimioterapia suelen no ser prolongadas. A lo anterior se añade la complejidad biológica que tenemos que ser capaces de detectar dentro de las pacientes triple negativas, ya que incluso en el nuevo concepto de ER2 low o de la baja expresión de estrógeno y progesterona, hace que todo esto se vaya volviendo más complejo. La biología molecular debe ponerse de nuestro lado y el de las pacientes y aprender a utilizarla para lograr describir este subtipo de pacientes que seguimos metiendo en una misma maleta. Y realmente son tumores con diferentes características biológicas que comparten con común denominador no expresar receptores hormonales ni ER2. En estos momentos ya logramos tener una clasificación en base a esta biología molecular que nos ayudará a distinguir nuestras pacientes según subtipo intrínseco, mutaciones, expresión de genes inmunes u otras alteraciones como de recombinación homóloga y que ayudan a dar posibles nuevas luces terapéuticas y a dejar de tratar a estas pacientes de la misma forma homogénea, teniendo en cuenta que aunque son un 15% de todos los cánceres de mama, son un grupo muy heterogéneo. ¿Por qué hablamos de inmunoterapia? Fíjense que la infiltración inmune, la expresión de PL1 y la cantidad de mutaciones que acumulan estos tumores han sido las pistas clave para desarrollar la inmunoterapia en esta enfermedad. En estos momentos sabemos además que la infiltración por TILs es un factor predictivo de respuesta ante fármacos de inmunoterapia con atezo y pembrolizumab. En estos momentos sabemos además que la infiltración por TILs es un factor predictivo de respuesta ante fármacos de inmunoterapia como atezo y pembrolizumab, y sabemos que esto no solo se puede trasladar a la tasa de respuesta, sino también a supervivencia global con estos agentes. Además, PDL1 es importante a la hora de seleccionar pacientes que vayan a responder mejor a estas terapias y hemos aprendido que debemos utilizar estos fármacos cuanto antes. Ya tenemos suficiente evidencia que indica que hemos malgastado muchos pacientes en explorar la eficacia de estos fármacos en líneas muy avanzadas de tratamiento. Como ven, conseguir respuestas es importante no solo en cáncer de mama, sino en otro tipo de tumores en general. Y cuando hablamos de inmunoterapia, el paciente respondedor es aquel paciente que puede tener un éxito a largo plazo traducido a supervivencia global. Ahora, se ha planteado la pregunta de por qué utilizar la quimioterapia asociada con inmunoterapia en estas pacientes. La quimioterapia puede producir distintos cambios inmunomodulatorios en el microambiente tumoral. Aumenta la liberación de antígenos, la expresión de PL1, la expresión de otros marcadores inmunogénicos, es decir, pudiéramos estar ante un microambiente tumoral más inmunogénico que en aquellos tumores que no son tratados con quimioterapia. Los objetivos ya conocidos de la neoadyuvancia son aumentar la tasa de resecabilidad con cirugía conservadora, en especial en tumores mayores de 2 centímetros, el control temprano de la enfermedad micrometastásica y testear la quimiosensibilidad o quimioresistencia in vivo. La respuesta patológica completa ya es bien conocida como factor pronóstico, dado en un corto tiempo de seguimiento, a diferencia de los estudios de adyuvancia que suelen arrojar resultados a los 5 o 10 años de seguimiento. Ya por todos, es bien conocido que las tasas de respuesta patológica completa varían dependiendo de los diferentes subtipos, siendo en mayor proporción en las pacientes cerdos positivas y en las pacientes triple negativas. La base de la quimioterapia neoadyuvante siguen siendo las antraciclinas y los taxanos en diferentes esquemas, pero existen nuevos estudios con un aumento de las respuestas patológicas completas utilizando nab-paclitaxel, con tasas que oscilan entre el 30 y el 50%. Asimismo, se han estudiado otros agentes no disponibles en nuestro país como la eribulina en el contexto neoadyuvante. Aquí podemos observar los resultados de otros ensayos clínicos de neoadyuvancia en donde se añadieron sales de platino en pro de lograr obtener mejores tasas de respuestas patológicas completas, aunque añadiendo un extra de posible toxicidad de efectos adversos. El mayor impacto de los platinos, sin duda alguna, está en las pacientes portadoras de las mutaciones BRCA.
En estos tres grandes estudios se intentó dilucidar el real impacto de la adición del cisplatino dentro del contexto neoadyuvante en las pacientes triple negativas. Ya hemos visto previamente que la tasa aproximada de respuesta patológica completa con quimioterapia estándar está al 35% y la adición de platino suele aumentar estas tasas hasta en un 50 o un poquito más, pero el impacto en la supervivencia global aún no permanece claro. Ya conocemos entonces que dentro de las pacientes con tumores triple negativos existen diferentes subtipos moleculares que pueden envolver diferentes vías. Cada una de estas variantes muestran diferentes tasas de respuesta patológica completa a la quimioterapia estándar que utilizamos, antraciclinas y taxanos. Teniendo en cuenta estas vías moleculares diversas, ya se han propuesto diferentes posibles terapias asociadas para cada subtipo molecular y hacia allá nos está llevando el futuro. Si todas estas pistas fueran pocas, pongo esta diapositiva para mencionar los estudios en neoadjuvancia con los nuevos agentes de inmunoterapia, en donde se ha demostrado que la adición de un anti-PDL1 o anti-PD1 puede aumentar significativamente las tasas de respuestas patológicas completas. Que esto después seamos capaces de demostrar que se traduzca en objetivos a largo plazo, como la supervivencia global, ojalá. Pero lo que sí sabemos seguro es que si en algún subtipo la respuesta patológica completa importa, es en en el subtipo de las pacientes triple negativas. Teniendo en cuenta esto, vamos a desglosar el Keynote 522 publicado recientemente en el New England Journal of Medicine. Este fue un estudio fase 3, randomizado, doble ciego, donde participaron 1.174 pacientes con cáncer de mama triple negativo no tratado previamente, que fueron randomizadas a recibir en el contexto neoadyuvante quimioterapia asociada a pembrolizumab versus placebo, posteriormente cirugía y pembrolizumab/placebo en el contexto adyuvante. Con un diseño similar, en contexto neoadyuvante, tenemos este otro estudio, el Impassion 031, fase 3, randomizado y doble ciego también, que en el mismo contexto utilizó como agente inmunoterápico el atezolizumab asociado a quimioterapia. En este estudio participaron 333 pacientes que fueron randomizadas uno a uno a recibir el atezolizumab o el placebo y tras cirugía también mantuvieron el atezolizumab o el placebo en el contexto adyuvante. Aquí entonces tenemos la comparación de estos dos estudios pioneros con quimioterapia neoadyuvante e inmunoterapia y sus resultados respectivos. El Keynote 522, el porcentaje de pacientes PDL1 positivas fue del 82% frente al 53% del Impassion 031. El 522 utilizó quimioterapia basada en antraciclinas, taxanos y platino, mientras que el Impassion 031 utilizó antraciclinas y nab-paclitaxel sin platino. Los brazos que tenían inmunoterapia la mantuvieron en el contexto adyuvante posterior y el objetivo primario de ambos estudios fue la respuesta patológica completa. Esta diapositiva nos resume las tasas de respuesta patológica completa de ambos estudios. Consecuentemente, a los estudios previos observamos tasas de respuesta patológica completa alrededor del 50% en las combinaciones con platino versus un 40% sin platino, aunque el nab-paclitaxel ha demostrado superioridad frente al paclitaxel estándar. En ambos estudios, la inmunoterapia ha logrado aumentar aproximadamente un 15% aproximadamente las tasas de respuesta patológica completa a la quimioterapia que se utilice y observen evidentemente los deltas respectivos. Asimismo, las pacientes con ganglios positivos y ganglios negativos tienen similares tasas de respuesta patológica completa cuando son manejadas con quimioterapia e inmunoterapia con el mismo impacto a favor. Los tumores PL1 positivos tienen evidentemente mayor impacto con la adición de la inmunoterapia, con deltas hasta el 19%, como ven en la diapositiva. Asimismo, en tumores altamente inflamatorios e inmunogénicos se pueden lograr tasas de respuesta patológica completa hasta del 81%. En este metaanálisis publicado por Tarantino recientemente en marzo del 2021 se describe la importancia de la adición de la inmunoterapia. Se resume de manera magnífica el impacto de la adición de la misma a los esquemas de quimioterapia convencionales, aumentando el beneficio de los pacientes por intención a tratar, evidente los pacientes PL1 positivos y más aún los pacientes de alto riesgo. La adición de la inmunoterapia a su vez no aumentó considerablemente la toxicidad a los esquemas convencionales. Ahora pasamos del contexto neoadyuvante al contexto adyuvante y se planteó evaluar el impacto de la capecitabina a menor dosis y con mayor frecuencia de exposición en pacientes después de finalizar esquema estándar de adyuvancia. La población de este ensayo, publicado en diciembre del 2020 y expuesto por primera vez en ASCO 2020, tuvo una población de 434 mujeres que fueron randomizadas uno a uno. El grupo de intervención recibió una dosis de capecitabina a 650 miligramos metro cuadrado 2 veces al día, que son más o menos dosis metronómicas por un año. El objetivo primario, supervivencia libre de progresión.
Los resultados de este ensayo fueron a favor del grupo de la capecitabina con una hazard ratio del 0,64 en el seguimiento a 5 años. El 91% de las pacientes completó el año de tratamiento y el 74% completó el año de tratamiento a dosis plenas. Aquí se exponen en contexto los 3 estudios que han utilizado la capecitabina en enfermedad temprana, tanto el CREATE-X, en donde se planteó darla por 6 a 8 ciclos en dosis más altas, pero en pacientes que no lograron respuesta patológica completa, siendo un estudio positivo, el estudio negativo a la derecha del HEICAM, y el presente estudio, el SciSUC 001, en donde se dio en contexto adyuvante en la mayor parte de los casos, un 93% aproximadamente en dosis metronómicas, siendo además un estudio positivo. Teniendo en cuenta lo previamente descrito, creo que salvo casos muy seleccionados, probablemente tumores muy pequeños, la mayor parte de los pacientes triple negativas con enfermedad localizada debe plantearse siempre un manejo neoadyuvante, más aún con los resultados de la adición de inmunoterapia a los esquemas de quimioterapia previamente evaluados. No olvidarnos, como he dicho, que el cáncer de mama triple negativo es un tumor bastante heterogéneo. Hay muchas formas de mirar esta heterogeneidad. Ya en la clínica vemos que hay tumores más o menos agresivos y desde el punto de vista del perfil genómico podemos ver que hay varias clasificaciones. A mí personalmente me gusta esta en donde se resaltan estos subtipos, los basales inmunoactivos, los basales inmunosuprimidos, los tumores con características más mesenquimales y los tumores hormonales que suelen expresar receptores de andrógenos. Tal vez en un futuro podamos identificar más estos subtipos para poder individualizar el tratamiento teniendo en cuenta esta clasificación genómica. Y para aquellas pacientes triple negativas en enfermedad temprana BRCA mutadas, tenemos estos datos del estudio Olimpia presentados en el reciente ASCO 2021. Este fue un estudio fase 3 randomizado que buscaba evaluar si la adición del olaparib por un año después del tratamiento estándar en enfermedad temprana con cirugía y quimioterapia reducía el riesgo de recurrencia en pacientes portadoras de mutaciones en BRCA1 o 2. Es un ejemplo de ensayo asociativo entre la industria y la academia, como vemos en el esquema de los participantes, y aquí observamos el diseño del estudio con objetivo primario en supervivencia libre de enfermedad invasiva, en donde participaron pacientes con documentación en mutación BRCA positivo, estadios clínicos 2 o 3, ER2 negativas, y se permitían pacientes receptores hormonales positivas y evidentemente las triple negativas que hubieran ya terminado su tratamiento estándar neoadyuvante o adyuvante, cirugía, quimioterapia y obviamente radioterapia se aplicaba. Estas pacientes se randomizaron a recibir olaparib por un año. El 50.2% de las pacientes estuvo en el brazo que recibió olaparib. En el seguimiento inicial a 3.5 años se demostró un impacto en supervivencia libre de enfermedad invasiva en el brazo del olaparib frente al placebo. El principal efecto adverso asociado al olaparib fueron náuseas, fatiga, anemia y vómito, pero el olaparib no aumentó el riesgo de desarrollar otros tumores. El seguimiento de los datos se mantendrá hasta por un periodo de 10 años. La mayor parte de las pacientes presentaban mutaciones en BRCA1, el 70% aproximadamente, y en los resultados maduros hubo un beneficio en supervivencia libre de enfermedad invasiva a favor del brazo de las pacientes que recibieron olaparib por un año con una hazard ratio del 0,61%, sin lograr un impacto en supervivencia global por ahora demostrable. Las conclusiones del Olimpia describen que pacientes de alto riesgo con cáncer de mama ER2 negativo en estadio temprano y mutación germinal en BRCA tienen un riesgo importante de recaída a pesar de los manejos estándar. El manejo adyuvante con olaparib después de completar el manejo local adyuvante o neoadyuvante aumenta la supervivencia libre de enfermedad invasiva y a distancia. Por ahora no ha sido demostrado el beneficio de impacto en supervivencia global, pero los datos aún no son maduros y se espera el seguimiento a largo plazo, evidentemente. La toxicidad fue limitada y manejable en el brazo de olaparib. Y ojo, la determinación de mutaciones en BRCA en línea germinal es un biomarcador importante en cáncer de mama temprano. En la discusión tras su presentación en la plenaria de ASCO, salieron varias preguntas a flote en el análisis por subgrupos sobre el presunto menor beneficio de las pacientes con receptores hormonales positivas o que hubieran recibido previamente un manejo con platino, así como el aparente mayor beneficio en las pacientes triple negativas. Sin embargo, las conclusiones en los análisis por subgrupos deben ser tomadas con cautela, eso ya lo sabemos todos. De los mensajes más interesantes para llevar a casa es que la adición del olaparib en estas pacientes BRCA mutadas aumentó la supervivencia libre de progresión invasiva y a distancia, en especial en las pacientes triple negativas con tumores mayores de 2 centímetros o ganglios positivos y en pacientes receptores hormonales positivas con 4 o más ganglios positivos. Y estos resultados evidentemente fueron publicados en la plenaria de ASCO 2021 por el importante impacto en el cambio en la práctica clínica.
Ya para finalizar, existen muchos estudios en marcha teniendo en cuenta medicamentos explorados en el contexto metastásico y los subgrupos genómicos previamente expuestos, en especial en el contexto neoadyuvante, asociando diferentes combinaciones entre diferentes medicamentos. Hacia todas estas opciones nos está llevando progresivamente la biología molecular y el entendimiento de las subclasificaciones y vías tal cual lo muestra este gráfico de posibles terapias y combinaciones emergentes. Esperamos asimismo tener noticias muy pronto de todos estos estudios en marcha, en especial si son estudios que impacten positivamente en el desenlace de nuestras pacientes. Y ya tenemos el futuro muy cercano y parte de estos resultados esperados han sido publicados en este ASCO 2021 y está la asociación de otros inhibidores del PAR como el talazoparib, utilizado en el contexto neoadyuvante en este fase 2, logrando documentar respuestas patológicas completas hasta de un 53% en pacientes BRCA mutadas. En la discusión posterior se planteó hacia dónde nos dirigimos y es sin lugar a dudas al testeo en ensayos fase 3 en el contexto neoadyuvante y valorar las opciones de desescalaje de quimioterapia de acuerdo a estas respuestas objetivadas con inhibidor PARP en pacientes portadoras en mutaciones BRCA1 o 2, así como identificar otras pacientes con cáncer de mama y deficiencia de recombinación homóloga que puedan beneficiarse, además de estos IPARP. Para finalizar, nuevos datos en enfermedad temprana con los resultados del GEPAR nuevo, en donde otros agentes inmunoterápicos como el durvalumab han logrado demostrar al menos en este fase 2 resultados a largo plazo en el desenlace de estas pacientes, a pesar en el poco aumento de la tasa de respuestas patológicas completas tras su adición de quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos. Sin duda alguna, hay muchos interrogantes aún por responder en nuestras pacientes en relación con la inmunoterapia y sus interacciones con diferentes escenarios y contextos. Con esto me despido esperando que haya sido útil este intento de poner en 15 minutos un update para nuestras pacientes triple negativas en enfermedad temprana. Sin duda alguna, gracias a todos por su atención y en especial a todas nuestras pacientes que han sido parte de los ensayos clínicos y que nos siguen enseñando en nuestro quehacer diario. No olvidemos que nuestras pacientes son nuestra razón de ser. Muchas gracias.